Hola, ¿qué tal queridos amigos? Otra vez nos encontramos en este espacio de diálogo y en este recorrido que ahora estamos haciendo por la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hemos estado viendo diferentes facetas del mensaje de Pablo a los Gálatas, pero quizás para poder entender correctamente la carta a los Gálatas hay que recordar lo que implicaba el tremendo conflicto que había entre los cristianos de origen judío y aquellos que se convertían o se estaban convirtiendo al cristianismo, pero no eran de origen judío. Debemos recordar que durante mucho tiempo los judíos entendieron que ellos eran el pueblo elegido por Dios, y de hecho lo eran. Dios los había apartado de las otras naciones de la tierra para que ellos fueran la luz del mundo, para que ellos transmitieran el conocimiento de un solo Dios, del único Dios, para que transmitieran todo un sistema que era una figura y una sombra que ilustraba el plan de salvación y para que anunciaran la venida del Mesías como el Salvador del mundo. Lamentablemente, como ya hemos dicho en más de una oportunidad, el pueblo judío fracasó en esta misión. Eso hizo que Dios ya no tomara al pueblo judío como su pueblo. Pero Israel, desde el punto de vista espiritual, seguiría siendo la nación elegida de Dios. Pero ya compuesta este Israel espiritual, sería compuesto por hombres y mujeres, por personas de toda nación, de toda tribu, lengua, pueblo, etnia, sin distinción alguna, donde no había ni judío ni griego, ni varón ni mujer, ni esclavo ni libre. En el Evangelio de Cristo, todas las barreras que el judaísmo había levantado por su percepción de que eran el pueblo elegido, quedaban completamente echadas abajo. Ya no había ninguna distinción de tipo racial, no había ninguna preeminencia étnica para ser el pueblo elegido de Dios. Ser Israel en el nuevo pacto no era una cuestión de nacer dentro de Israel, ser parte del pueblo judío. Ser Israel significaba ser Israel en el sentido espiritual. No había diferencia entre hombre y mujer. Nuevamente se rescataba esa igualdad original entre el hombre y la mujer y toda diferencia social entre esclavo o libre quedaba totalmente anulada desde la perspectiva del Evangelio. Por lo tanto, si algo enseñaba con claridad el Evangelio de Jesucristo es que todos los seres humanos, absolutamente todos, somos iguales. Y por lo tanto, al ser iguales, hay un solo camino de salvación para todos. Y ese camino de salvación pasaba por aceptar a Jesucristo como único Salvador personal. Ahora bien, existía el riesgo de que aquellos de origen judío que habían aceptado a Jesús como Salvador personal siguieran creyendo que de alguna manera eran un poco especiales y evitaran ser identificados como cristianos que por su origen judío se habían olvidado de sus orígenes, sus tradiciones y en un sentido de su preeminencia. La carta a los Gálatas revela esto. Y muestra un momento en que Pablo se enfrenta con Pedro justamente por esta actitud hipócrita del apóstol San Pedro de separarse de los cristianos de origen no judío cuando había cristianos de origen judío, para guardar las apariencias, podríamos decir. En el capítulo 2 de Gálatas encontramos desde el versículo 11 lo siguiente. Pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, que fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judíos vives como gentil y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Sabéis, hermanos? Aquí está la clave del debate entre Pedro y Pablo. Pablo le está reprochando a Pedro que él actuaba hipócritamente, porque cuando estaba con cristianos de origen judío, quería mostrarse todavía como un judío celoso observador de las leyes y tradiciones del pueblo de Israel. Pero cuando estaba con los gentiles no vivía de esa manera, no actuaba de esa manera.
Y en esta ocasión habían venido algunos cristianos de origen judío de Jerusalén, y él se apartó de los gentiles, de los cristianos de origen no judío, y dejó de comer con ellos. ¿Por qué dejó de comer con ellos? Porque los judíos tenían estos conceptos de impuro y puro, y ellos en el fondo creían que los gentiles eran impuros. Lo veremos incluso en el libro de Hechos, cuando Dios se le revela a Pedro para mostrarle que no debe considerar impuro a los gentiles, sino ir y predicarles el mensaje del Evangelio. Pero él simula ser un judío ortodoxo, fiel, para no ser criticado, para no ser censurado por la facción de cristianos judíos. Actúa hipócritamente, guarda las apariencias para. Y esto es lo que le reprocha el apóstol Pedro. Esto es lo que le reprocha Pablo al apóstol Pedro. Este guardar las apariencias, este querer simular ser lo que no se es para no ser criticado por otros de la iglesia. Muy bien. Evidentemente Pedro aprendió que no debía ser así, aprendió la lección, su vida cambió y él trató a los gentiles como a los cristianos de origen judío. Y Pablo, por supuesto, no tenía problemas con esto. Pero la pregunta es, ¿cómo somos nosotros? ¿Hacemos lo mismo? ¿Somos hipócritas a veces entre nosotros? ¿Hacemos cosas simplemente para guardar las apariencias, para que no nos critiquen nuestros otros hermanos? ¿Sabes que uno de los grandes riesgos que hay en las comunidades cristianas es la clonación espiritual? La clonación espiritual es cuando los que van entrando a esas comunidades son clonados por los que de alguna manera tienen el liderazgo espiritual en esas comunidades cristianas. Y muchos de esos líderes espirituales, no digo todos, pero muchos, a veces tienen ciertas ideas particulares, ciertas ideas personales de cómo se debe vivir el cristianismo, de cómo debe ser el cristianismo. Y a medida que las personas van entrando a esas congregaciones, esos que son los supuestamente líderes espirituales de esas congregaciones marcan la norma, el nivel espiritual de esa congregación. Y los que entran o se dejan clonar o se clonan o no pueden vivir en esas congregaciones. Tienen que ser semejantes a los otros o no hay lugar para ellos. Y algunos, para no perder su condición de hermanos, para no perder su condición de miembros, simulan cosas que en el fondo no las creen o no están convencidos. Hay un error en esto. Nosotros no debemos vivir el cristianismo para halagar a ninguna persona. Por otra parte, tampoco ninguno de nosotros tenemos que ponernos como norma moral y espiritual de nadie. Los logros, los éxitos, las victorias que hayamos tenido nosotros en nuestra vida espiritual no significa que nos hacen maestros de nadie. Uno es vuestro maestro, dijo Jesús, el Cristo. Así que no debemos permitir que nadie se transforme en la norma moral y espiritual de nosotros dentro de nuestras congregaciones, y nosotros tampoco hacerlos. Por otra parte, no debemos hacer las cosas para quedar bien con alguien, dejar de hacer esto o aquello para no quedar mal con los demás, para que no me critiquen, para que no me amonesten, para que no me separen de entre ellos. Si yo he decidido seguir a Jesús, debo seguir a Jesús sobre la base de lo que implica la fe en Jesucristo, habiendo aceptado que no me voy a justificar, no voy a ser justo por hacer esto o aquello. El hombre no se justifica por las obras de la ley, sino por creer en Jesucristo. Es cierto que el creyente es transformado por la gracia de Cristo y hay una nueva vida, hay una transformación, pero no podemos ser cristianos auténticos y verdaderos siendo hipócritas, haciendo cosas o dejando de hacer determinadas cosas para quedar bien con el resto de la iglesia. No es con la iglesia con los que tenemos que quedar bien. En todo caso debemos procurar agradar a Dios, quedar bien con Dios. ¿Y sabes cuál es la manera de quedar bien con Dios? Creyendo en Jesucristo. Es creyendo en Jesús y aceptándole a Él como Señor y Salvador personal, como tú vas a causar el agrado de Dios. No agradando a tu pastor, no agradando a los líderes de tu iglesia, no agradando a otros miembros. Es aceptando a Cristo como Señor de tu vida, como vas a causar el regocijo de Dios. Es permitiendo que Cristo tome el control de tu vida, como vas a causar el regocijo de Dios. Así pues, no procuremos agradar a los hombres, a otros, sino procuremos agradar a Dios aceptando a Jesucristo como nuestro único Salvador personal. Y es cierto que cuando hacemos esto,
nuestras vidas serán vidas tocadas por la gracia, serán vidas transformadas, vidas que vivirán para la gloria de Dios. Que el Señor te bendiga. Feliz día junto a Jesús.